Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, le dice a Timoteo y a nosotros, obviamente, que usa bien la palabra de verdad, eso nos da a entender que se puede usar mal la palabra de verdad. Este curso tiene el propósito de ayudarnos a todos a interpretar mejor las Escrituras, a que en tu estudio personal, en tu día a día, cada vez que leas la Biblia, entiendas que te permita interpretarla cada vez mejor, porque la Biblia es enriquecedora, la Biblia es un libro maravilloso, es la palabra de Dios para nuestras vidas, pero tenemos que aprender a interpretarla correctamente. Y para ello es bueno que sigamos aprendiendo y que sigamos estudiando. Y ese es el propósito de este curso, ayudarte a interpretar mejor lo que estás leyendo, siempre desde la base de la obra completa de Jesucristo. Por lo tanto, aquí nos dice que usa bien la palabra de verdad, y eso significa que hay personas que lamentablemente pueden usar mal la palabra de verdad. El conocimiento nos lleva a que nosotros podamos usar mejor y usar bien esta maravillosa palabra. Cuando dice presentarte, él dice aquí, procura presentarte, con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra griega es parastesai. Parastesai significa ponerse al lado de Dios o de acuerdo con Él. Fíjate qué importante. Parastesai, tal y como suena, se escribe. Es ponerse al lado de Dios o estar de acuerdo con Él. Cuando habla de presentarte como un obrero aprobado, significa que como obreros debemos estar de acuerdo con Dios. Todo lo que enseñamos, todo lo que predicamos, y si hoy nos da tiempo nos haremos unas preguntas para que reflexionemos en ellas, debe ser siempre del lado de Dios, debe ser siempre colocados de su lado, desde lo que Dios entiende, desde lo que Dios habla y desde lo que Dios enseña. Y luego dice el verso 16, mas evita, o sea, primero le dice, usa bien la palabra de verdad. ¿Y cómo puedo usar la palabra de verdad bien? Bueno, evitando profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjate, es necesario que evitemos ciertas cosas. Si queremos usar bien la palabra de verdad, es necesario que aprendamos a evitar ciertas cosas. El verbo evitar en este verso 16 es la palabra griega periistaso. Repito, periistaso. Por favor, entended que estamos en un curso, ¿no? Damos palabras griegas, damos diferentes cosas, aunque ahora entraremos en otro punto, ¿no? Pero simplemente para que tengamos unos datos, que significa ponerse de lado o esquivar. Antes hemos dicho que presentarse es parastesai, que es ponerse del lado de Dios o ponerse de acuerdo con Dios. Evitar significa esquivar, no ir por el mismo camino, no ir por el mismo camino en el que encontramos esas vanas palabrerías. Fíjate que Pablo usa esta terminología mucho y Pablo les enseñaba a la iglesia de una forma muy clara a que tengan cuidado, que no se dejen engañar, que no se dejen arrastrar, que puedan crecer y madurar en el conocimiento de la verdad, en la importancia del conocimiento. Y es necesario que nosotros crezcamos en este conocimiento. Ahora, usar bien la palabra de verdad, es cierto que yo os he dado, tanto en la clase anterior como en esta, unos términos en griego, pero usar bien la palabra de verdad no tiene tanto que ver con el conocimiento que tenga del hebreo y del griego. Y por favor, no quiero mal explicarme. Todo el conocimiento que podamos adquirir siempre va a ser bueno. Todo conocimiento en el que podamos crecer siempre va a ser bueno, sin ningún tipo de duda. Pero usar bien la palabra de verdad no tiene tanto que ver con ese conocimiento del griego o del hebreo que yo pueda tener, que repito que va a ser bueno, sino que usar bien la palabra de verdad tiene que ver con entender lo que leo desde la perspectiva de Jesucristo y de su obra completa. Es decir, aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Aprender a marcar una diferencia. Entender que hay un antes y después de Jesucristo y de su obra completa. Entender que la cruz marca un antes y un después. La cruz es la línea divisoria. Esa es la realidad. Y cuando hablamos de usar bien la palabra de verdad, estamos hablando de entender esa línea divisoria.
¿Qué línea divisoria ha creado la cruz? Entender cómo la cruz divide el antiguo pacto del nuevo pacto. Entender cómo la cruz divide un pacto inferior con un pacto superior. Y esto no es algo que me invento yo, sino que Hebreos nos habla que Jesucristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, eso es lo que nos enseña Hebreos. Por lo tanto, entender la cruz es entender esa línea divisoria entre los pactos. Entender que el mejor pacto comienza en el momento que Jesús muere, en el momento que Jesús derrama su sangre, es sepultado, resucita y es ascendido a la diestra del Padre. Y obviamente la dispensación de la Iglesia, por así decirlo, el inicio de la Iglesia se da cuando desciende el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos convierte por su gracia en templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo necesito entender esa línea divisoria y entender que la cruz tuvo que hubo un cambio en esa cruz. Escucha bien, ha habido un cambio en la humanidad, de hecho en el ámbito occidental. Nosotros hablamos de que estamos en el año 2020 después de Cristo y se habla cuando estudiamos historia en el año 315 antes de Cristo. La realidad es que en el mundo occidental se creó un antes y un después con la cruz. Y la realidad también, querido, querida, es que cuando Jesús nos alcanza, tuvo que provocar un antes y un después. Y eso es lo que necesitamos entender. Hay un antes y un después respecto a Jesucristo en nuestra vida. Este curso trata que por medio de estas enseñanzas podamos entender ese antes y ese después. Como te decía en la clase anterior, dividir la Biblia es fácil dividir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque te lo vuelvo a mostrar, eso ya lo tenemos en todas las Biblias. Normalmente, si usas una Biblia normal y corriente, aquí tienes la división. Aquí empieza el Nuevo Testamento. Pero eso no significa que comience el nuevo pacto. Acompáñame, por favor, un momentito a Gálatas capítulo 4, verso 4. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas. Porque podemos cometer el error, lamentablemente, de pensar que el nuevo pacto comienza en esa hojita del Nuevo Testamento. Pero no es así. Y que el Antiguo Testamento es todo el Antiguo Pacto y tampoco es así. Y claro, al iniciar la Biblia, antes de Génesis 1, en principio, también tienes la otra hojita, a ver si te la muestro también, tienes la otra hojita que pone Antiguo Testamento. Entonces, encontramos el Antiguo Testamento y decimos, bueno, aquí empieza el Antiguo Pacto. No, y lo vamos a ver en este curso, que aquí no empieza el Antiguo Pacto, ahí empieza el Antiguo Testamento, porque Génesis no forma parte de un Antiguo Pacto. Cuando hablamos de Antiguo Pacto, y profundizaremos, perdón, porque intento hablar rápido, profundizaremos un poco más en las siguientes clases. Cuando hablamos de Antiguo Pacto, hablamos del pacto de la ley. En la Biblia hay diferentes pactos, pero hay dos pactos que ocupan la mayoría del tiempo, y es el Antiguo Pacto de la ley, que comienza en Éxodo 19 y 20, no antes. Sin embargo, antes ya vemos varios pactos. Por ejemplo, Dios hace un pacto con Noé, o Dios hace un pacto con Abraham. Entonces, esos son pactos que están establecidos, pero cuando hablamos del pacto de la ley, el pacto en el que se establecen lo que conocemos como los 10 grandes mandamientos, aunque la ley consistía en muchísimos mandamientos más, eso da inicio en Éxodo 19 y 20. Y ahí se inicia también todo el sistema de sacrificios que tenía que ver con ese antiguo pacto de la ley. Pero luego comienza un nuevo pacto de gracia, un nuevo pacto establecido en Jesucristo y en su obra completa, un nuevo pacto del cual nosotros podemos disfrutar de todos los maravillosos beneficios que la gracia pone a nuestra disposición. Pero no empieza en Mateo capítulo 1, empieza más adelante. Gálatas capítulo 4, verso 4, si lo tienes, dice así. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Jesús nació bajo la ley. Jesús nació todavía bajo un pacto de ley. Entonces, si no entendemos esto, nosotros podemos llegar a malinterpretar ciertas cosas que podemos leer en los evangelios. Podemos perder las riquezas de ciertas cosas que leemos en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Necesitamos entender que Jesús nace bajo la ley para interpretar
lo que Jesús quiere decir en algunos aspectos y cómo nosotros podemos entender esas palabras y a quién Jesús habló esas palabras. Entonces, por favor, que quede bien claro, y lo seguiremos desarrollando en cada clase, no estamos diciendo que las palabras de Jesús no son importantes, son importantísimas, son claves, son determinantes, pero cuando analizamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debemos entender a quién Jesús le está hablando, qué Jesús está diciendo, y debemos entender siempre que todo, absolutamente todo lo que Jesús dijo, obviamente fue dicho antes de llevar a cabo su obra completa aquí en la tierra. Obviamente fue dicho antes de que Jesús gritara tetelestai, de que Jesús gritara consumado es. Y eso no debo perderlo de vista nunca. Entonces vamos a valorar y vamos a interpretar esas escrituras y vamos a interpretar esas palabras de Jesús desde la perspectiva de la obra completa de Cristo hecha a nuestro favor. Entonces hay muchas cosas, por supuesto, que nosotros podemos aprender de las palabras de Jesús, pero siempre y cuando las interpretemos correctamente. Creo firmemente que nadie debería enseñar, nadie debería ponerse a predicar sin aprender a dividir correctamente las escrituras. Creo que nadie debería tener la osadía de enseñar y predicar sin primero haber aprendido cómo dividir correctamente la palabra de Dios, cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Por eso el tiempo de preparación es tan valioso. Por eso el tiempo de preparación es tan importante, pero no solo una preparación mental, no solo una preparación para decir, oye, mira cuánto conocimiento tengo, vengo a mostrarte todo lo que sé. No, no, no se trata de eso. Se trata de un tiempo de preparación para que primero yo pueda enriquecerme cada vez más como persona, como individuo, como hijo de Dios, de todo lo que Dios quiere enseñarme en su palabra. Y segundo, que si Dios me da el privilegio y la oportunidad de poder compartir la palabra con otros, que esas personas que escuchan puedan también ser enriquecidas en base al entendimiento que tenemos de la palabra.